En este septiembre de 2023, septiembre, mes patrio en México, ha causado preocupación en el mundo y se encendieron las alarmas por la descripción desde finales de agosto de casos de la enfermedad de Nipah, de enfermedad por el virus de Nipah, que es un virus de ARN que se describió a finales del siglo pasado en Malasia y ha afectado a algunos países con pequeños brotes. Hacia estas fechas, o sea, 20 tantos años después, 25 años después, quizás no se han infectado más de unas 700, 800 personas en el mundo, pero es una enfermedad altamente mortal. La mortalidad llega entre 50 y 75%, y por eso cada que hay un nuevo brote por virus de Nipah preocupa y enciende las alarmas, y mandan precauciones las autoridades internacionales de salud. Preocupa entonces si un virus como este pueda desarrollarse en una pandemia, y me gustaría explicar cómo se transmite para luego entender cuál es su potencial y cuáles son las posibilidades. Este es un virus que, como otros muchos virus, existe en los murciélagos, particularmente en los murciélagos de la fruta, que son murciélagos muy grandes, y este género en particular se encuentra básicamente limitado a países del sureste de Asia. Algunos, me parece que también alcanza el occidente del África. Y uno diría, bueno, si viene de esos murciélagos, entonces no tiene un potencial pandémico. Y sin embargo, al menos en teoría sí lo tiene, por lo siguiente. Este es un virus que está en los murciélagos de la fruta de esas zonas del mundo, que generalmente ocurre en las personas porque viene por contaminación, de un par de mecanismos. Sobre todo los murciélagos consumen mucho una palma o unos dátiles de palma, de donde las personas utilizan una savia o un líquido para hacer una bebida, que es propia del sureste de Asia y del oriente de África, y pareciera entonces que es poco probable, insisto, que se desarrolle en el resto del mundo. Y sin embargo, esta bebida, que puede infectar a las personas, puede después transmitirse de persona a persona. No parece ser sencilla la transmisión de persona a persona, y a eso me referí un poco más adelante. Es el primer mecanismo, a través de dátiles o de savia de las palmas. Otro es en algunos frutos, puede ser de varios frutos. Los murciélagos comen de la fruta, son murciélagos frugívoros. Algunos dejan la comida o la fruta a medio comer, la contaminan, cae y los cerdos la consumen, y luego, a través del consumo o el contacto estrecho con los cerdos, las personas se pueden infectar y luego transmitirse entre personas. Al parecer, la transmisión de persona a persona no es sencilla. No se conoce muy bien cuál es la eficacia de esa transmisión. Recuerden que la eficacia de la transmisión se mide por lo que se llama el R0. O sea, una persona infectada, ¿a cuántas susceptibles en promedio infecta? Se estima que el R0 del virus del Nipah no es muy alto, probablemente es de 0.3. Por tanto, quiere decir que los brotes tenderían a autolimitarse. Entonces, ¿por qué preocupa? Bueno, preocupa porque, siendo un virus de ARN, eventualmente en esa transmisión de persona a persona pudiera mutar para transmitirse más eficientemente, como hemos visto, por ejemplo, con el virus de COVID, que es también un virus de ARN, y luego diseminarse internacionalmente a través de viajeros que se encontraran en periodo de incubación. ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Hay que entender primero los mecanismos de transmisión del virus de Nipah. Este no parece ser un virus de transmisión respiratoria. Este parece ser un virus de contacto, como decíamos, a través de la ingestión de dátiles o de savia de las palmas, o a través de fruta contaminada, y en las personas también, al parecer, por contacto con secreciones y contacto muy estrecho. Inclusive pudiera infectar a personal de salud si no tiene buen equipo de protección personal, y esto eventualmente pudiera diseminarse si el virus incrementara su eficacia de transmisión y salir de los lugares tradicionales donde se encuentra, que es en Malasia, se ha descrito en Singapur, en Bangladesh, y en la India.
particularmente recientemente del estado de Kerala, que es donde se han descrito el mayor número de brotes. Entonces, ¿debe preocuparnos? Desde luego que sí. Hay que entender que estamos en una situación de gran movilidad internacional, con un cambio climático que ha cambiado la epidemiología de las enfermedades, con una globalización de que lo que ocurre en un cierto punto del mundo puede eventualmente diseminarse con relativa facilidad, porque de un día para otro puedes estar en un lugar del mundo completamente diferente. Y entonces las enfermedades se pueden transmitir con facilidad, como nos enseñó la pandemia de COVID-19. Es poco probable, sin embargo, que, al menos en su forma actual, el virus de Nipah cause una pandemia. Porque, como decíamos, se transmite por contacto. No parece transmitirse por vía respiratoria. Todavía, aquí y ahora, pareciera que la siguiente pandemia va a ser con mucha más probabilidad de COVID o de influenza. Y que enfermedades que se transmiten por contacto, como el virus de Nipah, el virus del ébola o algunos otros de transmisión de persona a persona en estrecho contacto, puede ser que con mucha más dificultad desarrollen una pandemia en el futuro. La conclusión es que no debe de alarmarnos, pero sí de prender las alertas de que estamos en una situación lábil como humanidad y que no debemos ser ajenos a lo que ocurre en otras partes del mundo, que además nos debe obligar siempre a pensar que tenemos que estar preparados con un mejor sistema de salud, con más inversión en salud, con equipos, con mejores hospitales y terapias intensivas, para cuando una cosa como estas pueda llegar a diseminarse por todo el mundo. Muchas gracias.